Gracias por continuar con nosotros. 31 días, un mes falta para el próximo 25 de junio, en donde más de 9 millones de guatemaltecos están convocados a esta fiesta cívica, a estas elecciones generales para decidir su futuro para los próximos 4 años. Este día tenemos de invitado especial en los estudios de TV Azteca a Manuel Villacorta, candidato a la presidencia del partido Voz. Manuel, muy buenas noches. Luis Armando, buenas noches, gracias por la invitación. Muy bien, antes de iniciar a platicar de todos estos temas que por supuesto a los televidentes les interesa mucho conocer esta propuesta de trabajo de la plataforma que tú representas, déjame decirte, a través de la pantalla aparecerá un código QR que usted tendrá que tomar su teléfono celular para escanearlo y usted podrá participar y podrá calificar las propuestas de Manuel Villacorta, candidato a la presidencia, y al final de esta intervención pues conoceremos cuál es la opinión del público en torno a esto. Para iniciar, Manuel, 3 minutos para que nos hables de este plan de gobierno, este plan de trabajo que se les está presentando a los guatemaltecos a lo largo y ancho del país para poder obtener la confianza de los guatemaltecos y obtener el voto. Gracias, Luis Armando. Bueno, hace aproximadamente 6 semanas presentamos públicamente un evento muy grande, nuestro plan de gobierno. Con recursos audiovisuales pudimos explicar qué es nuestro plan de gobierno, el plan de gobierno del partido Voz. Para que todo el pueblo pueda conocerlo, ya lo tenemos en nuestras redes sociales, en las páginas del partido y también en mis redes sociales personales. Pueden ustedes buscar, por ejemplo, manuelvillacorta.com.gt y ahí van a encontrar mucha información, incluyendo el plan de gobierno. Debo decirte, Luis Armando, que pues es un plan muy completo, con una bibliografía que ha sido satisfactoriamente calificada por algunos organismos internacionales que ya lo vieron, algunos centros de investigación nacionales e internacionales. Tiene un sistema dinámico de conteo, estamos actualizando constantemente la información. Es un plan de gobierno muy dinámico. Es grande, pero en términos generales te voy a resumir. Nosotros hemos visto en el partido, en principio, lo que consideramos la filosofía política de nuestro plan, y es trabajar precisamente en materia de la consolidación de un Estado de Derecho, que necesitamos un verdadero sistema de justicia. Segundo, es en materia de derechos humanos. Guatemala es uno de los países en donde más se violan los derechos humanos en todos los ámbitos, en el sector mujer, campesinos, obreros, niños, en todo ámbito. El tercer elemento en cuanto a filosofía política es la preservación de esta democracia tan golpeada y tan limitada que estamos viviendo ya. Esa es la filosofía política que nos anima dentro del plan. Ahora, operativamente hablando, el paso fundamental es el combate a la pobreza y la generación de empleo. Esto es fundamental, pero sabemos perfectamente bien que esto solo lo vamos a lograr a través de la generación acelerada de inversiones nacionales, inversiones internacionales urgentes. Pero como todo esto tiene que ser visto de una perspectiva integral y holística, entendemos que no se puede si no tenemos una verdadera infraestructura nacional, ¿verdad? Una infraestructura que tenemos hoy totalmente deficiente. Y luego también tenemos el tema de nuestra profunda reforma del Estado, que ya estudiamos y que tenemos que hacer. Porque, Luis Armando, cuando tomemos el poder el 14 de enero del próximo año, vamos a encontrar un aparato público totalmente destruido, sin recursos, sin política pública, sin planes operativos. Entonces también necesitamos una profunda reforma del Estado en materia de secretarías, de ministerios, por ejemplo, en el tema de la inyección de financiamiento para cada una de las áreas que vamos a ubicar. En este plan de reforma del Estado, evidentemente tenemos cada una de las políticas públicas más importantes, como es la materia de educación, la materia de salud, la materia de infraestructura, la materia de seguridad, por ejemplo. Y finalmente una economía verde y solidaria, porque nosotros sabemos que tenemos que apuntalar la productividad agropecuaria urgentemente en el país. En términos generales esto es, pero si tú quieres abordar algún tema en particular, con mucho gusto. Oye, vamos a comenzar a profundizar en algunos puntos. Tú tocabas el tema de infraestructura y lo he hablado con varios de los candidatos que nos han visitado. Bueno, para que Guatemala sea atractivo y tenga un pleno desarrollo económico, pues debe de contar con infraestructura, uno que le beneficie no solamente a los empresarios, sino que le beneficie al guatemalteco y sobre todo al sector turismo, que es un motor muy importante de Guatemala. Acciones concretas que el partido Voz tenga para los guatemaltecos. Diagnóstico: los organismos internacionales especializados en la materia, de acuerdo
al tamaño de nuestro país, el número de habitantes y la disponibilidad de recursos naturales, Guatemala necesita tener 30.000 kilómetros de carreteras. Actualmente contamos con 15.000 kilómetros de carreteras. La mala noticia es que esos 15.000 kilómetros de carreteras, 7.000 son pavimentados y asfaltados en malas condiciones y los otros 7.500 son terracería. En términos generales, no tenemos infraestructura en Guatemala como la deberíamos tener. Lo que vamos a hacer en el tema este es primero, de inmediato, el momento de tomar el poder, es recuperar toda la red vial, ya vamos a tener un análisis profundamente de cada una de las carreteras del país, nacionales, departamentales, regionales, para poder trabajar de inmediato. Pero lo que sí queremos hacer, Luis Armando, es trabajar fuertemente en la reducción drástica de la corrupción en el Ministerio de Comunicación. El Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, es uno de los más afectados como el Ministerio de Salud en materia de corrupción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de mi gobierno vamos a otorgar licitaciones y concesiones solo si son compañías que tienen un prestigio reconocido y que están avaladas por instancias internacionales, ¿verdad?, de fiscalización y control. En mi gobierno jamás vamos a pagar por anticipado absolutamente nada hasta que no esté terminado. En este caso, te pongo un ejemplo. Si se hace una licitación y la gana una compañía responsable, que tiene capacidad, que tiene experiencia, y es un tramo, por decirte algo, de 100 kilómetros, pues vamos a dividir los tramos en 5, 20 kilómetros cada uno. Terminados los primeros 20 kilómetros, va a ser el primer desembolso. Estos 20 kilómetros van a ser supervisados en calidad, en consistencia, si reúnen todas las condiciones establecidas en los términos del contrato. Es decir, jamás vamos a volver, nunca más, a pagar ninguna obra por anticipado. ¿Por qué? Por eso es que cuando tú vas a las carreteras o al interior de Guatemala encuentras tramos destruidos, tramos a medio terminar, terracería al lado, precisamente porque se hicieron los pagos por anticipado, sabiendo que esas empresas fantasmas no iban a cumplir. Se acabó eso para siempre. Vamos a trabajar con empresas verdaderamente responsables. Y bueno, no vamos a tener suficiente capacidad financiera del Estado. Los gastos de inversión pública son muy reducidos y además la mitad se lo roban los corruptos. Lo vamos a recuperar también. Entonces sí vamos a trabajar dinero público en inversión directa a carretera, pero también vamos a trabajar con dinero privado, incluso con alianzas público-privadas. Hay una ley de infraestructura vial que hay que discutirla, que hay que terminar de ajustarla, que ya se presentó. Los diputados del partido Voz la apuntalaron juntamente con el sector privado. Queremos utilizar todos los recursos disponibles para la infraestructura, porque tú dijiste algo importante. Necesitamos carreteras para los grandes empresarios, por supuesto, la economía grande, llamémoslo. Pero necesitamos también, digamos, infraestructura democrática, que llegue a las aldeas, a los caseríos, a los cantones, a los municipios, buena carretera, porque eso implica desarrollo turístico de todo índole. Tú bien lo mencionas, implica y va a traer desarrollo, y esto va a cambiar la cara de Guatemala y por supuesto va a apoyar para que del extranjero volteen a ver a Guatemala y esto sirva para esta inyección de la inversión extranjera y que a final de cuentas va a generar miles de empleos, que es lo que necesita Guatemala. Claro. En el tema de hacer a Guatemala amigo del mundo, en un tema económico, en un tema empresarial, ¿qué es lo que se tiene ya pensado? Amigo del mundo, en un tema para atraer inversiones a Guatemala. Bueno, mira, nosotros sabemos perfectamente bien, porque no somos encantadores de serpientes, somos técnicos, somos científicos, sabemos perfectamente que el diagnóstico del país está bastante grave, que no le vamos a ofrecer al pueblo en cuestión de 2 o 3 meses que Guatemala ya es otra. Esto va a llevar tiempo, pero las inversiones solo se dan del exterior para acá si tú le ofreces a un inversionista infraestructura, si tú le ofreces un Estado de Derecho y seguridad individual y corporativa. Van a venir las inversiones si tú tienes también programas nacionales de tecnificación laboral. Si yo tengo eso y te lo ofrezco, tú vas a decir, me interesa invertir en Guatemala. Es un país con infraestructura, es un país que tiene programas de tecnificación laboral, yo lo necesito, y además hay Estado de Derecho, se respetan las leyes y hay seguridad física para mí, para mis equipos y seguridad corporativa. No tenemos eso, Luis Armando. Obviamente la infraestructura es muy mala. Primer problema que tenemos, Estado de Derecho, certeza jurídica tampoco la tenemos, eso es evidente. Y en el tema de grandes programas de tecnificación laboral no existen. Lamentablemente hay muchos inversionistas que ven Guatemala como un paraíso, por una sencilla razón. Lo que hoy los técnicos en la materia llaman el nearshoring, es decir, por estar más cerca del mercado que más produce y consume en el mundo. Canadá, México y Estados Unidos, es lo que más produce y consume en el mundo.
Bueno, imagínate, Luis Armando, hacemos frontera con ese mercado. Desgraciadamente no lo hemos utilizado. Pero yo creo que a partir de los cambios que vamos a hacer, yo diría que a los primeros 6 meses se va a empezar a sentir la certeza jurídica, la seguridad sobre todo, y la mejora en la infraestructura, por lo menos con las carreteras internacionales como la CA1, que es fundamental, por ejemplo, y 2 en particular, la que va del centro de la capital hacia el Atlántico y la que va del centro de la capital hacia la costa pacífica. Manuel, nos quedan 10 minutos de entrevista. ¿Te parece si revisamos cómo se encuentra en este momento la votación de las personas que están participando con nosotros a través del código QR? Y por supuesto los invitamos a que sigan participando. 9.3 de 10. Y bueno, esta calificación va cambiando de aquí hasta las 10 de la noche, que sigamos platicando sobre algunos otros temas. Platicabas tú hace algunos instantes el tema de la seguridad, que también es algo muy importante y algo que le urge a la población. La gente, pues Guatemala es un país de emprendedores, pero se topan con las extorsiones. Arriesgan su patrimonio, arriesgan su vida. ¿Qué es lo que se estará haciendo para darle esta seguridad a los micros, pequeños, medianos empresarios, a las empresas grandes, a todas estas personas que todos los días salen de casa para trabajar y que algunos desgraciadamente no pueden regresar? Bueno, mira, aquí van a haber 2 grandes campos en materia de seguridad, porque no ha habido definición en la materia, ¿no? La primera es la delincuencia común y la segunda es la delincuencia organizada. La delincuencia común, obviamente es delincuencia, pero es la más fácil de combatir, porque la delincuencia común tiene como producto de generación las pésimas condiciones socioeconómicas de que está una comunidad. Si no hay empleo, si no hay organización social, si hay crisis en la dinámica familiar, si no hay educación, es decir, todo lo que no puede haber en una comunidad, obviamente ya propicia potencialidad para la cometición del delito, ¿no? El otro caso es la delincuencia organizada. Ahí estamos hablando ya de redes internacionales complicadas que cuando tú las estudias terminas en la yakuza japonesa, las mafias rusas, las mafias chinas, los carteles de la droga. Ahí yo quiero que trabajemos específicamente con las Fuerzas Armadas, con el Ejército, en un proyecto de reforma de doctrina militar que también lo estamos trabajando. En el tema de delincuencia común, que directamente lo preguntas tú, lo primero que se tiene que hacer, y lo estamos trabajando ya, pero esto como es dinámico, es la focalización de las áreas en donde se está dando la extorsión. Focalizarlas primero, ¿no? Ver cuáles son los puntos de la infección. Segundo, implementar de inmediato las unidades móviles, pero digo móviles, pero van a estar permanentemente cierto tiempo en esas áreas, con todos los equipos. Implementar aceleradamente el sistema de camaraje cámaras en todas esas regiones donde tenemos ese problema. Y trabajar, eso lo aprendí en Israel, cuando fui embajador en Israel, en materia de seguridad. Tuve acceso a muchos cursos de formación, porque me preocupaba la seguridad en Guatemala y pensé que algún día lo podía aplicar. Y es a través del trabajo de las redes sociales, ¿no? No me refiero a la red social de lo cibernético, lo informático, lo computacional, no. Redes sociales operativas. En todos los países, por ejemplo, en donde hay riesgos de seguridad por ataques extranjeros, ataques de terrorismo, todas estas cosas, se manejan las redes sociales. Hay un network entre todos, la unidad de bomberos, la policía, los maestros, los taxistas, los comerciantes, las familias, que entran a trabajar en ese plan y saben cómo es su comunidad. Cualquier alteración, cualquier sospecha, ¿verdad?, es inmediatamente detectada y denunciada dentro de toda la comunidad. Es decir, la seguridad se tiene que ver como un fenómeno de seguridad social, es decir, todos participan. No es posible decir que venga la patrulla y la policía y que solucione. Todos estamos vinculados en esto. Esto en cuanto a la delincuencia común. Y la otra, rápidamente te digo, las Fuerzas Armadas, nuevas tareas. La primera va a ser la custodia del territorio nacional a partir del patrullaje y cuidado de todas las áreas perimetrales fronterizas de los 108,000 kilómetros cuadrados que tenemos. Segundo, el ejército tiene que estar precisamente preparado para enfrentar todo tipo de crimen organizado internacional, ¿verdad? Narcotráfico, trata de personas, robo de vehículos, cualquier elemento contrabando que esté vinculado con el crimen organizado nacional o internacional. Y la tercera función, quiero que el ejército de Guatemala se constituya en el mejor ejército de América Latina en el tratamiento de las catástrofes humanas producto de un fenómeno natural
y condiciones socioeconómicas pobres. Hay una catástrofe, el ejército va a operar. Quiero que nuestro ejército, porque en Guatemala somos el primer país afectado por el cambio climático, una geografía, una topografía que se presta varias fallas geológicas, es decir, somos un país con una predisposición a la tragedia, ¿no? Pues tenemos que tener un ejército muy preparado, de reacción inmediata, siempre en apresto, y que sea a la vez un modelo para toda América Latina, incluso de solidaridad en momentos que otro país lo necesite. Manuel, otro tema que también al guatemalteco le preocupa es el tema de la migración. Al no tener oportunidades de empleo, no tener una educación de calidad que les permita tener un empleo bien remunerado, temas de seguridad, porque muchos dejan el país por este tipo de las amenazas, por las extorsiones, pues deciden migrar, hipotecan su patrimonio, lo pierden a final de cuentas y muchos desgraciadamente pierden la vida. ¿Qué se estará haciendo? Uno, para tratar de frenar la migración ilegal, pero también para promover la migración regular y segura con estas oportunidades de empleo para el Guatemala. Mira, yo por azares del destino salgo del país por violencia, estoy en Israel un tiempo en la embajada, renuncio cuando gana el FRG y Portillo la presidencia, voy a España, termino mis estudios doctorales por un año y luego llego como refugiado a los Estados Unidos, vivo ahí 10 años. Fui inmigrante, Luis Armando, viví todo el proceso, lo que se llama proceso de ajuste, ¿verdad? Ese proceso ante el UCIS, ante el Homeland Security Department, todas las instancias en donde tú haces tu ajuste para tener un proceso de documentación. Conozco bien eso, hice un estudio, una propuesta de política exterior en materia de migración, ahí está, en la Asociación de Investigaciones Económicas y Sociales, así es, en los anaqueles de ellos está el estudio para quien quiera llegar a verlo. Mira, cuando no hay condiciones de empleo, cuando no hay servicios, cuando no hay educación, cualquier persona va a intentar migrar. Estamos viendo las calles de Guatemala con mucha población trágicamente, digamos, vulnerable de toda América del centro, incluso de Venezuela en este momento. Eso es un drama que hiere, que golpea. ¿Tú sabes cuántos jóvenes se están yendo en promedio cada día? 1.300, Luis Armando. Cada día. Hoy, a estas horas de la noche, ya van 1.100. Si tú te sitúas en la frontera de Huehuetenango y San Marcos con México, los ves pasar con su mochila en el hombro, ya se van. Hace poco encontré a uno de ellos y le hablé, y le dije, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Se me quedó viendo a los ojos Luis Armando y me dijo, Señor, es que mis necesidades pesan más que mis miedos. Y además, me dijo, yo ya no tengo nada más que hacer en este país. Imagínate. Los hijos de la gente de dinero se están yendo, y los hijos de los pobres se están yendo. Guatemala está expulsando a su gente, nos estamos quedando sin juventud. Hay muchos poblados, Salcajá es un ejemplo, donde ya prácticamente no hay hombres. Se fueron, solo están las mujeres. Ese es un drama terrible. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es hablar con el presidente de México, con Andrés Manuel López Obrador, con la presidenta de Honduras, con el presidente de El Salvador, y hacer un eje de 4 países. Yo sé que el presidente de México es una persona democrática e independientemente de que su país sea muy grande, va a acceder al llamado para que entonces los 4 gobiernos formemos una estructura que pueda tener un nivel de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para que se trate el tema migratorio con más seriedad. Porque ellos pueden poner todas las barreras del mundo, pero los muchachos van a seguir pasando el río Bravo en Texas, van a meterse por el desierto de Arizona con el gran riesgo de morir ahí por la sequía que hay, el calor, o van a intentar brincar las bardas en California. No los van a detener, las condiciones los van a seguir expulsando, eso no se puede. Entonces, si nosotros llevamos desarrollo socioeconómico a todas esas áreas del occidente en particular, yo estoy convencido que no se van. Cuando tú estás en Estados Unidos, encuentras mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, difícilmente encuentras un costarricense. ¿Por qué? Porque la juventud en Costa Rica, que son los países más desarrollados de América Latina, tiene estudio, tiene trabajo, tiene servicios sociales, no se va. Y si encuentras un costarricense trabajando en un medio de comunicación como dirigente o una empresa como gerente, porque la educación en Costa Rica es muy buena, ya es miembro de la OCDE, imagínate el privilegio. Si nosotros llevamos desarrollo socioeconómico a esas regiones, los jóvenes van a dejar de emigrar. Ahora, siempre va a haber migración indocumentada, que México nos apoye para respetar los derechos humanos, que esos son universales, de los muchachos de Guatemala, El Salvador, Honduras o quien sea, que intenten cruzar México, ¿no? Finalmente, la migración legal existe, ¿verdad? La migración documentada. El gobierno de Estados Unidos está emitiendo algo así como 100,000 visas H2B, si mal no recuerdo,
que son temporales de trabajo o tienen otra nominación, pero es en esa categoría para trabajadores temporales, particularmente en el área de la agricultura. México se queda con el 95% de esas visas. ¿Sabes por qué? Por buena gestión. Las pelean. A Guatemala le dan 2,000. Es decir, conozco el fenómeno migratorio, hay que combatirlo con desarrollo socioeconómico y con tratamientos regionales. Bueno, se nos termina el tiempo. Vamos a revisar en este momento la participación de nuestros televidentes, la calificación a las propuestas de trabajo, 9.2 es lo que las personas a través de este código QR han calificado. Manuel, 30 segundos para que te dirijas a los televidentes de TV Azteca. ¿Aquí terminamos ya? Así es, ya, se nos termina el tiempo. Bueno, pues yo le quiero decir a los televidentes de TV Azteca, y te agradezco muchísimo la oportunidad, que estamos trabajando fuerte, contra viento y marea, enfrentando todo tipo de vicisitudes, de tropiezos. Pero como bien decía Rafael Alberti, el poeta español, como toros en medio de la tormenta, la dirigencia del Partido Voz, los simpatizantes, los afiliados, nuestros candidatos a diputados y yo, modestamente, como líder del partido, desde la perspectiva candidato presidencial, estamos listos y dispuestos a dar la gran batalla por el cambio. El 25 de junio los esperamos. Manuel Villacorta, candidato presidencial del Partido Voz. Manuel, muchísimas gracias. Gracias, Luis Por Armando. supuesto, seguiremos pendientes de tus actividades hasta el próximo 23 de junio, día que sean Así es. permitidas las campañas. Así será. Gracias. Por supuesto, nosotros lo invitamos a que sigan la programación de TV Azteca Guate. A continuación, En Contraste.